vamos a recordar, porque la palabra de Dios nos enseña que no dejemos de congregarnos, con el fin, dice, de exhortarnos, de provocarnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Voy a leerles a mis hermanos una parte de la Escritura para que comencemos nuestra plática. Dice en el libro de los Efesios, capítulo 2, el verso 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros mismos, pues esto es un don de Dios, para la gloria del Señor. La plática, el tema de este día, es el valor de la fe. Es lo que se nos ha estado platicando. El valor de la fe, la importancia que tiene la fe. Fíjate que nosotros debemos de saber el valor de las cosas, para que también sepamos cuidarlas. Si no sabemos el valor de algo, no lo vamos a cuidar. Si sabemos el valor que tiene la fe, pues eso nos va a ayudar también para que la cuidemos. ¿Por qué vale? Fíjense, vamos a ver el valor. ¿Por qué vale la fe? Porque es una cosa tan grande, tan valiosa, ¿verdad? Que algo tan valioso que como dice el apóstol Pedro dice, es mucho más valiosa. Es decir, no se puede comparar con nada, que digamos tiene precio de oro, tiene precio de plata. Nuestra fe es mucho más preciosa, dice el Espíritu de Dios, que el oro. Es decir, no tiene es preciosa porque es un don que viene de Dios. Es decir, esta fe de la que nosotros estamos o vamos a platicar ahora, vemos que es una fe divina. Y es divina porque solamente Dios es el que la da. Nadie la puede adquirir con dinero. Nadie te la puede dar a ti. Esto es un don, es una gracia, es un regalo de Dios. Que fíjate que cuando llega al ser humano, cuando Dios hace que nazca, que brote en nosotros la fe, es con el fin de hacernos ricos. Nosotros debemos entender que Dios nos ha hecho nacer. Algo que nace, se entiende que también debemos entender que debe de crecer, que debe de desarrollarse. Entonces, Dios hizo que un día naciera en nosotros la fe, ¿verdad? Y que esa fe es un don de Dios, es mucho más preciosa que el oro, y aparte de eso, es una fe que viene para hacernos ricos. Es decir, al hombre lo enriquece la fe. Entonces, por eso vean que eso es valioso, el valor que tiene la fe. ¿Cómo se recibe esta fe? Porque es bonito que nosotros entendamos, en el mundo hay gente que dice yo creo en Dios. La fe de la que estamos hablando no es una creencia tradicional, no es una creencia común, ordinaria, como la que nosotros teníamos antes de haber recibido esta fe verdadera. Antes de recibir esta fe nosotros también decíamos que creíamos en Dios, y que creíamos en Dios, ¿verdad? Aunque nuestra vida era mala, aunque nuestra vida era una vida desordenada, pero nosotros teníamos la idea que también creíamos en quién. Yo no soy ateo. Cuando alguien nos sugería que no teníamos fe, pues decíamos, nos enojaban, decían, yo no soy ateo, yo creo en Dios. Sí, pero es un credo común, es un credo ordinario. De la fe que estamos hablando, es una fe que viene de parte de Dios, es un regalo de Dios, y que viene a nosotros. Así lo vemos, ¿verdad?, en Efesios, capítulo 2, el verso 13, la forma en que nace la fe en el ser humano, en el hombre, dice, en él también, dice, está relatándole a los hermanos, ¿verdad?, cómo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjate qué bonito, cómo el ser humano, para que nazca esta fe verdadera, primero tiene que oír ¿qué cosa? La palabra de quién, la palabra de verdad. Fíjate, la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad?
Es bueno que nosotros sepamos, ¿verdad?, qué es la palabra de verdad. Y aquí mismo nos dice, la palabra de verdad es el Evangelio. Dice, qué hermoso. ¿Qué es la palabra de verdad? Es el Evangelio, dice, de vuestra salvación. Dice, son las alegres nuevas. Es decir, esta fe nace en nosotros cuando el ser humano, cuando llega alguien enviado de Dios, fíjate, a llevarte estas alegres nuevas de salvación, y una persona le pone atención, escucha, le oye con respeto, y esa persona, después de oír estas alegres nuevas de salvación, pues el Señor abre su entendimiento para que entienda lo que está oyendo, lo que está escuchando. Y dice que cuando aquella persona entiende lo que Dios quiere de ella, quiere de él, dice que aquella persona abre su corazón y entonces en él nace la fe. Cuando el hombre o la mujer oye el Evangelio de verdad, la palabra de salvación con atención, y luego el hombre entiende, primero entiende uno lo que te están diciendo, ¿verdad? Entiende uno y abres tu corazón. Desde el momento que pones atención es que estás abriendo tu corazón para oír aquello que te están hablando. Y dice que al abrir tu corazón, entonces es cuando el Señor hace que en nosotros, o hizo que en nosotros naciera, ¿qué cosa? La fe. Esa fe que es la fe verdadera, que es un don ¿de quién? De Dios para nuestra salvación. Acuérdense que esta fe no es una fe simplemente para la vida cotidiana, sí nos ayuda para la vida cotidiana, pero el fin de esta fe es nuestra salvación, es decir, prepararnos, ¿verdad?, para vivir en esta vida como Dios manda y para poder nosotros un día alcanzar la corona de la vida eterna. La fe en la verdad, esa fe cuando nosotros oímos y creímos al Evangelio, nació la fe, esa fe que es indispensable, necesaria, es decir, no puede haber otra. Por eso le digo, ese es el valor de la fe. La fe es indispensable, que en una persona nazca la fe de Dios para poder agradar a Dios. Vean, esto que es bonito, para poder agradar a Dios. Porque una persona que no tiene fe, esta fe verdadera, no puede, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Es una persona que sigue viviendo dice que cree, pero sigue viviendo en sus vicios, en su mal carácter, en su mala conducta, pero dice que cree, pero esa es una fe común, esa fe no es de la que estamos hablando. La fe que viene de Dios es una fe que nos ayuda para agradar a quién, nos ayuda, nos sirve. Es indispensable que en nosotros nazca la fe para poder agradar a quién, para poder hacer las cosas que a Dios, ¿qué cosa? Que a Dios le agradan, ¿verdad? Porque la fe, hermanos, te voy a decir por qué nos ayuda para agradar a Dios, porque la fe también, por medio de la fe, estamos viendo lo valioso, fíjate, ¿por qué es tan valiosa? Porque por medio de la fe también se manifiesta en nosotros el poder de Dios. Óiganlo bien, por medio de la fe se está manifestando en nosotros el poder de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Como dice en la primera de Pedro 1:5, ¿verdad? Por medio de nuestra fe, es decir, por medio de la fe que nació en nosotros, por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y que esa preciosa fe nos ayuda para agradar a nuestro Dios, esa fe, en esa fe se manifiesta en nosotros el poder de ¿quién? De Dios. Fíjense, esto es bonito, que nosotros, el poder de Dios se manifiesta en nosotros los creyentes, ¿para qué? Para poder agradar a Dios. Otra vez, eso se nos debe de grabar. ¿Cuál es el objetivo de la fe? La fe tiene un objetivo, hermanos. La fe Dios la ha hecho nacer en nosotros, ¿verdad? Con un propósito.
Y el objetivo de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, por eso le digo, ese es el valor. Entonces, para poder agradar a Dios, tenemos que entender que necesitamos hacer las cosas que a Dios, ¿qué cosa? Son dos cosas, fíjate. Necesitamos saber lo que a Dios le agrada. Para eso viene el Evangelio, para decirnos lo que nos conviene, qué cosa hacer, lo que debemos hacer para agradar a quién, a Dios. Entonces, y también la fe nos da el poder, la fuerza para poder hacer lo que a Dios qué cosa le agrada. Yo quisiéramos mucho énfasis en esto, el poder que se manifiesta en nosotros por medio de qué cosa, de la fe. Poder para corregir nuestro comportamiento. Eso es saber, bueno, el poder de Dios, ¿para qué se va a manifestar? Se manifiesta en nosotros a través de la fe, ¿para qué? Para corregir nuestra conducta, ¿verdad? Para corregir nuestro comportamiento. Ahora, aquí veamos, entre más grande sea nuestra fe, mayor poder, mayor fuerza tendremos para corregir nuestra vida. Eso deben de entenderlo, debemos entenderlo. Otra vez se lo repito, ¿verdad? Nuestra fe que Dios nos da, por medio de ella se manifiesta ¿qué cosa? El poder de Dios. ¿El poder de Dios para qué? Para que el hombre pueda corregir su conducta, para que el hombre pueda corregir su comportamiento, para que el hombre pueda hacer las cosas que a Dios ¿qué cosa? Le agradan. Entre mayor, más grande sea nuestra fe, pues más fuertes nos vamos a sentir para poder corregir nuestros errores, nuestros defectos. Entre más débil sea nuestra fe, pues vamos a tener menos fuerza. Fíjense cómo la fe, el grado de fe en nosotros se manifiesta también en nuestra conducta. Dice, entre más débil es tu fe, más débil eres tú. Por eso esta fe, aunque es un don de Dios, ¿qué es lo que debemos de procurar hacer? Que esta fe crezca, que esta fe se aumente en nosotros. Dice, fíjense cómo no todos, por eso cada quien tiene que ver, bueno, y te digo yo, el nivel de nuestra fe lo podemos ver a través de nuestras obras, ¿verdad? De nuestro comportamiento, de nuestra conducta, porque acuérdense, la fe de Dios es para salvación de nuestras almas, y es el poder que se está manifestando en nosotros para poder corregir, para poder quitar los defectos que hay en nosotros. Decía, entre más débil es tu fe, más débil eres tú. Más imposibles se te hacen las cosas. Más incapaz te sientes. Es decir, hay quien quiere corregir su vida y no puede. Hay quien quiere dejar de hacer lo malo y no puede. Porque su fe es ¿qué cosa? Reconoce que está haciendo mal, entiende que está haciendo mal y quiere corregir su vida, pero no puede. Y llega el momento que hasta puede decir, yo no puedo cambiar, yo así soy. No, eso no es así. Pues, quiere decir que es porque la fe de esa persona es débil. No ha trabajado en que su fe crezca, ¿verdad? Porque entre más crezca nuestra fe, nosotros vamos a ser más ¿qué cosa? Más fuertes. Y no fuertes de nosotros mismos, sino fuertes por el poder de ¿quién? De Dios que nos da a través de ¿qué cosa? De la fe. Fíjense cómo hay ejemplos donde dice que el Señor, ¿se acuerdan que una vez le dijo a un hombre que primero quiso hacer una cosa y luego ya no, sentía que ya no podía, y cuando Pedro dice que se hundía en el mar, Señor, yo quiero, y sí, dice que comenzó a hacer algo y de pronto se empezó a ¿qué cosa? Sálvame, Señor, ¿y qué le dijo el Señor? Hombre de poca, ¿qué cosa? Hombre de poca. ¿Qué fue lo que hizo que él no pudiera mantenerse de pie? ¿Qué es lo que hizo que él no se mantuviera haciendo lo que empezó a hacer? Que su fe empezó a ¿qué cosa? Hombre de poca, ¿qué cosa? ¿Por qué dudaste? Es decir,
La fe, cuando falta la fe, cuando la fe es muy pobre, muy escasa, es cuando nosotros decimos, yo no puedo quitarme este mal, yo no puedo corregir mi vida, ¿sí? Porque tu fe es ¿qué cosa? ¿Por qué dudaste? En otra ocasión dice que le pregunta a los discípulos, Señor, ellos veían que el Señor hacía cosas y ellos tenían también la autoridad para hacerlo, porque el Señor se las sabía qué cosa dado, pero resulta que a veces no podía. Y un día estaban ahí y llega, Señor, mira, tus discípulos no pudieron hacer. Entonces, lo que los discípulos no pudieron hacer, el Señor lo hizo. Y dice que ya cuando estuvieron en casa, los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y la respuesta del Señor así fue, por vuestra poca fe. Es decir, si nuestra fe es poca, vamos a ser más incapaces, vamos a ser más débiles. Es decir, va a haber cosas que no vamos a sentir que no podemos corregir de nosotros, de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Nuestros problemas se nos van a hacer imposibles por nuestra poca, ¿qué cosa? Para que veamos, ¿verdad?, la importancia de la fe, la importancia en nuestra conducta. Nuestra fe debe de crecer para que nosotros con más facilidad podamos vencer, corregir nuestra vida, nuestros errores, ¿verdad? En otras ocasiones, vean ustedes cómo la fe es la que obra, dice, en otras ocasiones una mujer que logró alcanzar lo que deseaba, dice que el Señor la vio como aquella mujer había logrado lo que ella quería, y luego le dice al Señor, mujer, grande es tu fe. ¿Por qué les digo esto? Porque para que ustedes vean cómo la fe tiene que ver con nuestra conducta. La fe tiene que ver mucho con nuestro comportamiento, porque a veces tenemos tantos defectos, tenemos muchos años en la iglesia y a veces nuestros defectos no los podemos corregir, nuestra conducta no la podemos componer, hermanos. ¿Por qué no la podemos componer? Por nuestra poca, ¿qué cosa? Por nuestra poca fe. A veces pensamos, es que yo no puedo, soy débil. Y estamos siempre con la excusa de que somos débiles, que no podemos, que es muy, muy difícil. ¿Qué es lo que se nos hace que las cosas se vean muy difíciles? Pues la falta de qué cosa, que nuestra fe es escasa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos? Trabajar en que nuestra fe, ¿qué cosa? Crezca, ¿verdad? Porque otra vez volvemos a repetir, la fe que Dios nos ha dado es para corregir nuestra vida. Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos. Y esa palabra decir que Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, se está refiriendo a todos aquellos de nosotros que cuando el Señor nos trajo a nuestra iglesia, a su iglesia, pues Él nos encontró con muchos defectos, con muchos errores, ¿verdad? Hay quienes, yo me acuerdo que había una familia que decía, hermano, yo cuando llegué a la iglesia le doy gracias a Dios porque yo ya estaba para destruir mi matrimonio, ya nos íbamos a separar. Otro dice, hermano, yo ya me iba, hay quien hasta pensaba quitarse la vida. Tu hermano ha conocido personas que en su desesperación, que vivían en el mundo, había personas que hasta la vida se querían quitar por la desesperación porque pensaban que no había esperanza, remedio para su dolor. Pero mira, llega el Señor por medio de su palabra y hace que nazca la fe. Y dice el hermano, la hermana, pero gracias a Dios que oí la palabra de Dios. Y Dios me libró, Dios me guardó, sí, Dios le libró y Dios le guardó. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe que puso en qué cosa, en su corazón. Hablando, fíjate, de nuestro carácter, porque es importante que nosotros entendamos el carácter. Si nosotros no corregimos, no sanamos las enfermedades del alma que tenemos, pues acuérdense ustedes que si no nos limpiamos, pues estamos poniendo en peligro nuestra salvación, ¿verdad? Debemos de pedirle al Señor.
Fíjate, tenemos que poner mucho cuidado, mucha atención. Bueno, si mi fe es débil, ¿qué debo de hacer? Pues los discípulos lo hicieron, fíjate. Le dijeron al Señor, porque ellos mismos notaron que había cosas que para ellos se les hacían imposibles. Un día, fíjate, llegaron a pensar ellos, pues Señor, si esta es la condición que el hombre, que Dios le ha puesto al hombre para que alcance su salvación, decían ellos, ¿quién podrá ser salvo? Es decir, ellos veían todo aquello que ellos tenían que hacer, que tenían que poner por obra, aquellas cosas a las que tenían que renunciar, y decían, Señor, si esa es la condición para que uno se salve, tener que corregir su vida, tener que hacer que su vida de uno sea de esta manera como tú mandas, pues así, ¿quién se va a salvar, Señor? Entonces, el Señor les habló, pues, el que tiene fe, todo le es. Y le dijeron ellos al Señor, Señor, aumentanos. ¿Verdad? Que ellos entendieron que el valor de qué cosa, Señor, pues, se nos hace difícil y se nos hace hasta imposible por nuestra poca qué cosa, fe que tenemos. Pero por eso te pedimos ahora, Señor, aumentanos qué cosa, aumentanos la fe. Le digo, ¿qué tenemos que corregir? Le voy a mencionar un poquito a mis hermanos para que ustedes vean, ¿verdad?, que en el libro de los Colosenses, así pues rapidito porque el tiempo se nos va rápido, dice, aquí nos habla de todas las cosas, ya mis hermanos lo pueden leer, ¿verdad?, en sus casas, todo lo que dejemos, a lo que debemos de renunciar. Fíjate, ¿y cuántos años tenemos en la iglesia y cuántos todavía vamos arrastrando? Muchos de estos males que están en nosotros y que nos están haciendo tanto daño. Es ese libro, ya ustedes lo van a leer con calma en sus casas, Colosenses 3, capítulo 5, el verso 6 también, entendemos que son cosas que no agradan a Dios, al contrario, causan el enojo del Señor. El verso 8, son todas aquellas cosas de las que nosotros nos debemos de qué cosa despojar, que debemos de dejar, hermanos, ¿verdad? Porque son cosas que delante de Dios nos están qué cosa apartando, no nos dejan que agrademos a quién, a Dios, y que a veces nosotros sabemos que son malas, pero sin embargo no las dejamos de qué cosa, de practicar, no las podemos dejar por nuestra poca qué cosa, fe. Entonces, por eso digo, hay que trabajar para que nuestra fe, qué cosa, crezca. Pide en oración. La oración es una manera de pedirle al Señor que Él nos aumente la fe. Leer la Biblia también. Acuérdense que las cosas que se escribieron para nuestra, ¿qué cosa? Enseñanza también, para que nosotros veamos. Ahí en el libro de los Hebreos nos habla de aquellos hombres que por la fe hicieron ¿qué cosa? Grandes cosas. Es decir, lo que para uno pudiera ser imposible, para ellos fue posible por medio de qué cosa? De la fe, ¿verdad? Que hasta de sus debilidades, dice, sacaron qué cosa? Fuerzas, porque la fe, ¿qué es lo que nos da? Fuerza, nos da poder, nos da fortaleza. Ahora ya también, que debemos de cuidar esta fe, sí la debemos de cuidar, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede afectar esta fe? Pues el que tú, que yo le demos oído a malas, ¿qué cosa? A malas conversaciones, a malas pláticas. Ya ven que ahorita por medio de los medios de comunicación hay acceso a tantas malas, de toda clase, hermanos, de toda clase. Hay quienes hasta por medio de los medios de comunicación, haciendo mal uso de ellos, hacen cosas que no deberían de qué cosa, porque todo eso es un peligro. Las malas conversaciones, poner nuestra vista en los malos, qué cosa, ejemplos de otros, también eso, de nada nos va qué cosa ayudar. Bueno, yo espero, hermanos, que esto que hemos platicado haya sido para la gloria del Señor. Esta fe la debemos de qué cosa, de cuidar. Es un don de Dios.
y la debemos de cuidar. Aquí hay un riesgo que tu hermano les quiere decir. ¿Por qué la tienes que cuidar? Porque la fe, una vez que se pierde, no se puede recuperar. La fe solamente viene al hombre una sola, ¿qué cosa? Una sola vez. Entonces, por eso es la importancia que la fe la debemos de qué cosa? De cuidar, la debemos de alimentar. Es decir, haz que tu fe crezca. ¿Cómo voy a ver que mi fe está creciendo? ¿Por medio de qué cosa? De mis obras. Voy a ver, ¿verdad?, que mi vida cada día va a ser más, mis defectos van a ser menos y mis buenos comportamientos van a ser más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio de la fe me va a dar el Señor el poder para que yo pueda vencer, hermanos. La fe nos hace más que qué cosa, que vencedores, ¿verdad? Y todo eso se logra por medio de qué cosa, por medio de la fe. Que esto haya sido para la honra y la gloria del Señor. La paz y la gracia del Señor Jesús sea con mis hermanos y Dios les bendiga. Se ha llegado el momento de recordar su palabra. Para que la iglesia tome asiento, invito a que abramos nuestra Biblia. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, verso 8, que dice así: para la honra y la gloria del Señor. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, sea para la honra y la gloria del Señor. Invito a la Iglesia Universal a que allá en sus lugares tomen asiento para que con tranquilidad podamos, hermanos, escuchar su palabra y que esta palabra llegue a nuestro corazón, hermanos, para dar esa alegría, esa fortaleza, ese vigor, hermanos, que requiere nuestro corazón, nuestra fe, para seguir adelante. En el contexto, hermano, de este pasaje alcanzamos a ver el testimonio en la parábola que pone el Señor de aquella viuda que nunca se cansó. Al decir nunca se cansó, quiero decir, hermanos, que ella, a pesar de la adversidad, a pesar, hermanos, de la oposición que había en este rey injusto, porque todos sabían que este rey injusto no hacía justicia a todos aquellos que pedían justicia. Sin embargo, la viuda insistió, no una vez, no dos veces, constantemente la viuda estaba allí, y aunque sabía la oposición y la resistencia de este juez injusto, la palabra de Dios, hermanos, nos señala que esta mujer perseveró hasta el fin. Ejemplo que nos pone el Señor, hermanos, para que nosotros reflexionáramos. Que así como esta mujer hasta el fin logró lo que ella pedía, nos dice el Señor: os digo que les hará justicia. ¿Qué va a hacer el Señor con su iglesia? Nos dice la palabra del Señor: va a hacer justicia. ¿Cuándo? Nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga. Porque sabemos que mientras estemos sobre la tierra va a haber oposición, va a haber resistencia, va a haber peligros, va a haber acechos de todo, en todo lugar, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Pero nos invita el Espíritu de Dios, hermanos, a que nosotros, ¿verdad?, meditemos que cuando el Hijo del Hombre venga, pueda hallar fe en nuestros corazones. Qué tan importante, hermano, es poder conservar nuestra fe. Por un lado, hermano, vemos que en su naturaleza esta fe
proviene de parte de nuestro Dios. Todo lo que de arriba viene es sobre todo. Esta fe, hermano, no se funda, hermano, en una tradición. Esta fe no se funda en una costumbre. Esta fe, hermano, no se funda en ideas de hombres o en sabiduría de hombres. Esta fe, hermano, nace a través, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Aquella viuda, hermano, nos dice las Sagradas Escrituras, hermanos, que en ella implícitamente había una confianza. Implícitamente, digo implícitamente porque aunque no menciona la fe de ella, sí menciona su constancia, sí menciona su perseverancia. ¿Cuántos hombres y mujeres no se acercaron ante este juez injusto y en el primer tropiezo y en la primera acechanza ellos perdieron la confianza y desistieron y dieron la vuelta y marcharon hacia atrás? Sin embargo, en la viuda hubo una constancia, hubo una permanencia, que fue rechazada una vez, que fue, hermano, recibió tropiezos la segunda vez y la tercera vez ella continuó hasta lograr su objetivo. Eso es lo que hace la fe preciosa de nuestro Dios. Se nos decía en esta semana que la fe es un bien y un tesoro indispensable que debemos de cuidar. ¿Por qué es un bien? Porque es un elemento notorio destinado para satisfacer y llenar cualquier necesidad o carencia. Se le llama bien cuando está alimentando, cuando está destinado a satisfacer, a proveer, a llenar cualquier necesidad. Por eso la fe, se nos dice, es un bien. Pero aparte de ser un bien, también nuestra fe es un tesoro. ¿Y por qué es un tesoro? Lo comparamos, hermanos, como una piedra preciosa que es un tesoro. Una piedra preciosa, hermanos, se conoce por su brillo, se conoce por su pureza, se conoce, hermano, por sus elementos que la componen, por sus contrastes y por su hermosura, por su funcionalidad y por sus características únicas, que por sus beneficios y resultados se obtienen mediante ella. No se le puede llamar a un tesoro, hermano, a algo que no es hermoso, a algo, hermano, que no tiene elementos que componen y dan testimonio de ello. No puede llamarse un tesoro cuando no sirve para nada, tiene una función, tiene características únicas, beneficios y resultados que se obtienen mediante estas cosas preciosas, hermano, que para nosotros es un tesoro. Decimos, hermanos, que esta fe preciosa, hermano, por ser de parte de Dios, es una fe, hermano, que nos da el Señor completa. Una fe, hermano, llena de todos esos elementos que la componen y que nos permiten, a través de ella, lograr, hermanos, los beneficios que cada uno de nosotros necesitemos, porque el Señor viene pronto a hacer justicia a sus escogidos. La fe es de origen divino y tiene una trascendencia esencial en la vida del cristiano. Tiene un valor incalculable, mucho más precioso que el oro. Esta dádiva de Dios nos permite ver la grandeza de su poder y la majestad de sus obras. Es un don de Dios que al recibirlo se convierte en el fundamento y la fortaleza de la vida del cristiano. Es una virtud que nos ayuda a creer en todo lo divino, aunque esto a la razón humana no llegue a comprenderla.
Por ello, hermano, la fe es mucho más preciosa que las piedras preciosas. Todo lo que puede desear no se puede comparar a ella, pues así nos lo dice el Espíritu de Dios, hermanos, en varios pasajes, hablando acerca de nuestra fe. Segunda de Pedro 1:1 y Primera de Pedro 1:7 nos dice el apóstol Pedro que nuestra fe, hermano, es mucho más preciosa que el oro. Y cuando decimos, hermanos, preciosa, vuelvo a recalcar o a repetir, es porque tiene elementos necesarios que nos ayudan. No es una fe, ¿verdad?, silvestre. No es una fe natural. No es una fe genérica. No es una fe mercenaria. Es una fe, hermano, que trae, hermano, a nuestra vida, trae, hermano, grandes bendiciones. Fe es la certeza y la seguridad, es la evidencia, la demostración y garantía, convicción de las cosas que no podemos ver. Es el asentimiento de la inteligencia, es la confianza del corazón y la obediencia de la voluntad. Por ello, hermano, es necesario, hermano, ver la grande bendición que tenemos a través de esta preciosa fe que tiene su origen, hermano, divino, porque proviene por medio de la palabra de Dios. ¿Qué palabra hemos recibido? No es la palabra de humana sabiduría. No es la palabra que trae persuasión humana, que trae retórica. Es una palabra sencilla, pero trae, hermano, poder de nuestro Dios. San Pablo nos lo dice en la Primera de Corintios 2:4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de nuestro Dios. Esta fe se cimenta en el poder de Dios. Esta fe se cimenta en la gracia de Dios. Y no todos, hermanos, llegan a recibir esta fe, porque no es de todos la fe. Primera de Timoteo 3:9 nos dice el Espíritu de Dios, hermanos, que guarden el misterio de la fe. ¿Por qué razón? Porque la fe para el mundo, ¿qué es? Es un misterio. No se puede comparar tu fe a la fe natural y silvestre y genérica que tiene el mundo. Tu fe es distinta. Tu fe es diferente porque tiene su origen en Dios por medio de una palabra, pero una palabra apostólica por la gracia del Señor Jesucristo. Esta palabra apostólica, la cual en este tiempo de restauración, Dios nos permite oír esta palabra revelada, cosas que oídos jamás han escuchado. La iglesia del Señor, hermanos, ha escuchado esta palabra, este evangelio que es, hermanos, poder de Dios para salvación de nuestras almas. Sabemos, hermanos, que sin fe es imposible servir o agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir, hermanos, que la fe tiene que tener un carácter. Esta es la naturaleza de nuestra fe que la hace distinta al mundo, la fe del mundo. Esa fe, hermano, como la tienen los demonios que creen y tiemblan ante la presencia de nuestro Dios. No, nuestra fe es genuina. Nuestra fe es verdadera. ¿Y por qué razón? Porque dice el Espíritu de Dios, porque nuestra fe ante nada se intimida, ante nada se acobarda. Es vertical,
porque está dirigida, hermano, hasta el cielo como una línea recta, hermano, inquebrantable, firme, persistente, siguiendo al blanco y perfecto, el cual es Cristo, nuestro amado y nuestro bendito Salvador. ¿Qué hace la fe en su carácter? La fe pelea, la fe lucha, la fe defiende y se abstiene de todo lo que le estorba. La fe se fortalece y se engrandece. Es el carácter de la fe. Se fortalece y se engrandece. Confía y espera. Se fundamenta y se afirma. Es, hermanos, coraza y es escudo en nuestras batallas. Y nos permite someternos y ser obedientes. Y nos permite asirnos con fuerza a la esperanza gloriosa. La fe será probada. Y debemos de salir vencedores sin perder el objetivo, conscientes que Satanás, nuestro enemigo, aprovechará todas las adversidades y dificultades, necesidades y sufrimientos que tenemos para utilizarlas en la destrucción de nuestra fe, sabiendo que al hacerlo destruye todo nuestro cimiento, lo que creemos y lo que somos. Pero sabemos que nuestra fe vence al mundo. Porque volvemos a repetir, nuestra fe es preciosa. Nuestra fe es un tesoro. Que no nada más, hermanos, es un simple creer. No, son componentes, son elementos, son virtudes, hermanos, que van, hermanos, fortaleciéndose intrínsecamente en nuestra fe, hermano, haciendo una fe poderosa. Porque la fe, ¿verdad?, en su carácter, ante nada se detiene. Y lo vimos, ¿verdad?, en el primer ejemplo que tomamos de aquella viuda. ¿Quién iba a pensar que esa mujer físicamente débil, anciana, cansada, sin tener, hermanos, el apoyo necesario de alguna persona o algún familiar, ella, hermanos, se enfrentó a un gran gigante, y me refiero a este juez que no le temía a Dios ni le temía al hombre, pero su fe la sacó vencedora y triunfante. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sabemos que nuestra fe, aparte de tener, hermanos, ese carácter, nuestra fe, hermano, también, dice el Espíritu de Dios, tiene un propósito. ¿Qué es lo que tiene nuestra fe? Tiene un propósito. Su objetivo y su misión es mantenernos y llevarnos a las moradas eternas, asegurándonos y dándonos garantía eterna de salvación con Cristo en lugares celestiales. Por tanto, decimos, la fe nos salva, la fe nos purifica, la fe nos preserva, la fe nos enfrenta a aceptar, hermanos, y a soportar con calma y con seguridad el futuro. La fe nos justifica, nos santifica y nos une. La fe nos conforta, nos alivia y nos da paz. La fe nos transporta a un mundo espiritual donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran, porque esta fe nos hace ver aquellos santos del pasado. Nos hacen ver, hermanos, el presente, y nos hacen ver también lo que Dios nos tiene preparado allá en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tan importante entonces es el cuidado y la alimentación de nuestra fe? Fe que es dada una vez a los santos. Nos resulta entonces fundamental contender eficazmente por su defensa, cuidado y alimentación. Es indispensable cuidar la fe durante nuestro peregrinar en este mundo, porque lo que debemos alimentarla para fortalecerla en estas condiciones, ser inamovibles ante cualquier circunstancia que atente contra ella, defenderla y hacer crecer
esa responsabilidad es conveniente en todo hijo de nuestro Dios. La alimentación entonces es vital para nuestra fe, porque ella depende de nuestro desarrollo espiritual como cristiano, por lo que debemos ser cuidadosos en buscar todos los días el sustento espiritual que desde su origen, el oír la palabra de Dios y nutrirla con la oración, debemos en extremo cuidarla y alimentarla. Un apóstol de Jesucristo en su amor y cuidado exhorta a la constancia a nuestras oraciones, a escuchar la palabra de Dios en las casas de oración y en estos tiempos, hermano, cada uno en nuestro hogar, cada uno en nuestra casa, poner por obra, amar la doctrina, leer las Sagradas Escrituras, consejo que debemos atender y practicar como garantía a la fortaleza de nuestra fe y al cumplimiento del objetivo que es la preservación de nuestra alma. Nos decía hace mucho tiempo un hombre de Dios estas palabras. Al hacer memoria de este sacrificio, recordamos con gratitud su inmenso amor que fue para redimirnos del pecado y también nos sirve para alimentar nuestra fe que tanto necesitamos para agradar a nuestro Dios. Palabras, hermanos, que nos dijera hace muchos años el apóstol Aarón Joaquín González en el año de 1953. Hermoso consejo que nos invita el Espíritu de Dios a poner toda diligencia, todo cuidado, añadiendo a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, porque si Dios nos ha dado el don de la fe, quiere que la fe no solamente sea un don, sino se convierta en una virtud. Porque si se recibe el don de la fe, hermano, cuando el hermano va, hermano, alimentándose, va trabajando, va ejercitando, va, hermano, luchando, su fe, hermano, va componiéndose de todos esos elementos en donde deja de ser un don y se convierte en una virtud. El apóstol San Pablo, hermano, en varios pasajes de la Escritura nos dice que nuestra fe es semejante a una barquilla en la cual, hermanos, vamos navegando en un mar de maldad, donde hay herejías, donde hay engaños, donde hay falsos maestros, apóstatas que dañan nuestra barquilla de la fe. ¿Qué es lo que quiere hacer el adversario? Que nuestra barquilla de la fe se hunda. Que cada uno de nosotros naufraguemos en nuestra fe, por lo que se requiere que esta barquilla se esté manteniendo. ¿Cuántas de las ocasiones aquel pescador tiene que calafatear su barquilla para que de esa manera pueda flotar sobre esas aguas y mantenerse firme? Pero requiere cuidado, requiere mantenimiento, y es lo que nos invita el Espíritu de nuestro Dios. Porque nada nos debe de apartar. Porque así como viene la fe por el oír la palabra de Dios, ¿qué es lo que le puede suceder a nuestra fe en un descuido? Puede debilitarse. Podemos ver las condiciones, hermanos, y los estados de nuestra fe cuando le falta mantenimiento y le falta cuidado. Se enferma, se debilita, se trastorna, se quebranta, se corrompe y se muere. Son, hermanos, condiciones, hermanos, que el Espíritu de Dios a través de las Sagradas Escrituras, en todos los pasajes que encontramos acerca de la fe, menciona estos estados cuando hay descuido, cuando hay apatía y hay indiferencia, cuando le damos oído a aquellas malas conversaciones, cuando le damos oído a aquellas ideas
ideas distintas a la doctrina sana, la cual, hermanos, la cual hemos aprendido. Tito 1:13 nos dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El Señor quiere una fe sana. El Señor quiere una fe fortificada. Quiere una fe con todos esos elementos que nos permitan a luchar con nuestro adversario, para que, siendo nuestra fe como un escudo y como una coraza, podamos defendernos contra los dardos del enemigo. Porque nos damos cuenta, hermano, como nos dice la palabra de Dios, que no prestemos atención a fábulas o a genealogías interminables que acarrean disputas, más que edificación que es por fe. Así a ti te encargo ahora. Llena está la Escritura por medio de su palabra, que nos exhorta a que la palabra de aquellos hombres carcome como gangrena y pone como testimonio a Himeneo, a Fileto, que se desviaron de la verdad. O de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Dios, hermanos, nos ayude a cada uno de nosotros para que nosotros cuidemos nuestra fe. No demos oído al enemigo. No demos oído a las malas conversaciones. Cuidemos, conservemos nuestra fe. Acabamos de decir, hermanos, que también nuestra fe, aparte, hermano, de quebrantarse, corromperse y llegando, hermano, hasta la muerte, hermano, empieza, como dice el canto: suave es el engaño y necia es la pasión. Llegamos a extraviarnos, a desviarnos, a naufragar y a negar nuestra fe. Pero a través de su palabra, a través de la oración, a través de la perseverancia en nuestras oraciones, tendremos una fe sana con la ayuda santa del Señor. Termino con estas palabras que el apóstol del Señor nos dijera, y dice: para la gloria del Señor. No dejo de lamentar cuántos han perdido aquella fe y primer amor que por el conocimiento de Dios sembró en ellos. Pero sé que al ser estercolados para su desarrollo y crecimiento, quizás por no profundizar en sus raíces, recibieron no la fuerza que proporciona el abono, sino la inmundicia, contaminándose no solo como plantas, sino aún en el fruto que perjudica. Pero yo deseo que sean ustedes cual columnas de acero, que no se dejen mover de sus sentimientos y se mantengan firmes en la elección, en la fe y el amor que de ella han brotado. Fe grandiosa que el mundo no puede entender, pero nosotros la vivimos. En ella estamos fincados, porque desde su origen nos fue impartida por un enviado que a la vez despertó un carácter firme, inquebrantable ante el mundo, el diablo y nuestra propia carne, que siempre están en oposición, en contra de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sea, hermano, esta hermosa palabra para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a dar entonces bienvenida a esta hermosa palabra con un canto, y les invitaremos a los hermanos del coro que entonen una alabanza al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Para la honra y la gloria del Señor. Amén, así sea. La vida es flor que en la mañana amanece. Gloria al Señor. Y al sol
Señor, que traiga sabiduría a nuestro corazón. Amén, así sea. Gloria sea su nombre. Saliendo triunfadores, alabado sea su nombre. Amén, así sea. Gloria sea su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Que ese voto y esa promesa hecha a nuestro Dios podamos cumplirla en la perseverancia en su palabra, en la oración, en el cuidado que debe de haber en nuestra vida espiritual. Gloria sea al Señor. Gloria sea su nombre. Amén, así sea. Sin cesar quiero estar